Hola, saludos como siempre de mi casa en Alemania. Hoy quisiera hacer algo muy personal. A mí de vez en cuando, por mi presencia en el internet y mis videos y enseñanzas que publico, algunos me preguntan, ¿y usted a qué denominación pertenece? ¿O dónde está la iglesia que pastorea? Y en fin de que yo no tenga que contestar individualmente a cada uno, quisiera presentarme de una forma que tal vez no lo he hecho detalladamente de realmente quién soy y dónde pertenezco y dónde no pertenezco. Y realmente mi corazón más que todo es enfatizar de que yo en primer lugar y principalmente yo pertenezco a Jesucristo. Por lo menos esto es el anhelo de mi corazón. Empezamos con eso. Yo ayudé a fundar tres iglesias, una en Guatemala, dos en Alemania. Y hace como 8 años salí del trabajo pastoral, o sea que ya no estoy pastoreando ninguna iglesia, pero sigo siendo miembro de una iglesia donde también, por supuesto, de vez en cuando predico, pero más que todo a mí me emplearon a ser un predicador para el cuerpo de Cristo, para viajar, tanto en Alemania como en unos países más. Eso es ahora mi misión. Empecé a escribir libros y o sea que mi ministerio ha cambiado mucho. Ya no tengo la responsabilidad de estar en el liderazgo de una iglesia, nada más pertenezco a mi iglesia, tengo mi liderazgo al cual también me someto. Entonces todo está, a mi parecer, en orden. Ahora, ¿de qué soy? ¿A qué iglesia y a qué rama del cristianismo pertenezco? Y para contestar esta pregunta quisiera dar una pequeña reseña, un resumen de cómo ha sido mi camino. Yo nací en Alemania y nací en una familia católica y como uno nace en esta cultura y en esta religión, pasé por los pasos de todos los católicos, la primera comunión, como a los 8 años, y a los más o menos 3 años la así llamada confirmación. Pero en este tiempo ya, aunque de niño había tenido cierto grado de fe en Dios, porque a mí me enseñaron los ritos y las prácticas católicas, no conocía de ninguna manera, desconocía completamente de que había otras formas del cristianismo. Entonces, pero llegando a los 13 años, y supongo por ya haber detectado que había mucha hipocresía dentro de mi familia, porque muchos miembros de mi familia inmediata cantaban en el coro de la iglesia católica, pero en la casa se vivían, hoy diría, vidas inmorales. Había prácticamente fornicación frente a mis ojos de niño y de joven, eh, incluso con, con personajes importantes de la iglesia. Y no sé si fue eso, pero algo me hizo alejarme de la fe, alejarme de la iglesia, y después de que había recibido esta llamada confirmación, como a los 3 años, le dije a mi mamá que yo ya no iba a misa, porque hasta entonces tenía que ir a misa obligatoriamente una vez a la semana. Estando ya en una escuela secundaria de ideología humanista, cuando ya me gradué de bachiller de ciencias y letras a los 19 años, yo era
por lo menos yo me decía que era un ateo, porque la fe en Dios en general no encontraba sentido ni verdad en ella, y la fe religiosa, como se practicaba para mí la única iglesia conocida era la católica, era sinceramente, no tenía ninguna atracción. Y yo, por lo tanto, desde muy joven empecé a vivir una vida muy inmoral, mucho pecado de todo tipo, pero al mismo tiempo, desde muy joven, como a partir de los 15 años, empecé a viajar. O sea que, nada más para dar un ejemplo, en el año 1976, a los 18 años, ya había estado en 18 países del mundo. O sea que había algo que me jalaba para salir de Alemania. Y realmente hoy sé que fue de Dios, porque yo conozco a amigos míos que viajaron un poquito, pero se quedaron toda su vida en Alemania, por ejemplo. Pero yo no, yo viajaba mucho. Entonces, cuando ya después de graduarme a los 19 años tenía que tomar la decisión qué voy a hacer de mi vida, y realmente no tenía ninguna idea, y como no tenía idea, pensé que iba a estudiar tal vez alemán o inglés para llegar a ser maestro o profesor de secundaria. Pero antes hice un viaje largo con un amigo y su novia en el año 1978. Y en este viaje fuimos a los Estados Unidos, viajando muchos meses en, en un tipo de automóvil casa, no sé cómo se dice. y, pero nos peleamos en un lugar en el Yellowstone Park en Idaho o Montana, no me recuerdo bien qué estado era. Y me separé de mi amigo con su novia, agarré mi mochila y mi sleeping y empecé a viajar por autostop. Y viendo el mapa, me di cuenta que estaba cerca de un estado que se llama Idaho, y me recordé que había conocido a dos muchachos jóvenes de este estado en un viaje en el sur de Francia, y como tenía buena memoria fui a este pueblo, me recordaba el pueblo donde vivían y el apellido, y en el teléfono los conseguí y me quedé como casi 2 semanas con esta familia, principalmente con la mamá de estos dos jóvenes, que ya eran hombres, ya se habían casado. La mamá de ellos, una muy querida hermana en Cristo, aunque en aquel tiempo no, ella me invitó una tarde y me compartió su fe en Cristo, que para mí fue completamente ridículo. Realmente me daba lástima oír la viejita hablando de Jesús y la Biblia y de que cómo Jesús y Dios le ayudaban y contestaban oraciones, y para mí sentía lástima. Yo pensaba, pobrecito, esta pobre mujer todavía cree en Dios, no sabe que creer en Dios es completamente ridículo, no es moderno, no tiene sentido. Pero hoy sé que esta hermanita había orado por este alemán mochilero. Y en lo que seguía mi viaje camino a California, encontré diferentes personas y alguien me dio un tratadito para leer que creo que era de los adventistas del séptimo día, alguien que nunca jamás había oído que existían. Y cuando llegué ya a California me fui recto a la playa en un lugar que se llama Bodega Bay, al norte de San Francisco. Por primera vez pasé una noche en la playa, pero sin carpa, que fue un error porque amanecí completamente mojado de la noche, pues.
Y estando en esta playa, y realmente no había nadie en esta playa, solo enfrente tenía el Pacífico, atrás los Estados Unidos y para los lados kilómetros de playa sin gente prácticamente. Y estando sentado en esta playa, de repente me sentí solo porque antes en mi juventud había viajado casi siempre acompañado, por ejemplo, por una de mis novias que tenía en Alemania, o con mi amigo con su novia, pero esta vez estaba yo solo y me sentí un poco solo, no deprimido o algo así, pero solo. Y en este momento de sentir soledad, oí una voz audible atrás de mí que dijo en voz alta y para estos oídos, Hans, tú no estás solo, yo estoy contigo. Yo me di vuelta, pero no había nadie. Pero la experiencia fue tan indudablemente real para mí, un ateo, que en este día me convertí en, hoy diría, un teísta, porque aunque era una experiencia muy subjetiva, muy individual, y estaba despierto, no estaba ni drogado ni tomado, estaba en buen juicio de mente y facultades de mente, reconocí que había sido real la experiencia y concluí que debe haber un Dios, porque oí su voz, y que este Dios me conoce por nombre y obviamente debe tener algún interés en mi vida. Siguiendo mi viaje, por asuntos económicos decidí seguir mi viaje en México porque por el costo más bajo de viajar podría alargar el viaje que había dispuesto. Y en México me enamoré de la cultura y por supuesto también de una señorita en la maravillosa ciudad de Uruapan en Michoacán, al sur de Guadalajara, que era este estado. Y me enamoré de la cultura mexicana, de la juventud, y me quedé varias semanas allá y en eso sí concluí que al fin encontré mi camino en la vida. Fui en un viaje a la capital, al Distrito Federal de México, así se llamaba en aquel tiempo, para investigar de qué necesitaba para estudiar en una universidad mexicana. Me dieron la información, regresé a Michoacán y de Michoacán tomé el bus recto regresando hasta Nueva York, todo en bus, viajaba en aquel tiempo. Regresé a Alemania en más o menos diciembre del 78 y arreglé todo. Entonces alguien en México me había dicho, bueno, si tú quieres vivir en México, tú necesitas aprender español primero. Entonces ella era una abogada de California, me dijo, el mejor lugar para aprender español en cuanto a calidad y también precio es Guatemala. Entonces por ella conseguí la dirección de una escuela lingüística en Guatemala y hice todos los trámites, regresé salí de Alemania el día de San Valentín, el 14 de febrero del 79, y me fui primero a México a ver a mi novia en Michoacán, pero ya había problemas y me salí temprano y fui en bus de Michoacán a Guatemala. Llegué a Guatemala el 24 de febrero y mis clases empezaron el 26 de febrero, que interesantemente más tarde iba a ser el cumpleaños de mi segunda hija. La escuela en Guatemala era muy intensiva, eran 7 horas de español diarias con un tutor personal y viviendo con una familia guatemalteca, y de esta manera sí se aprendía bastante rápido. Y en la sexta semana
como cambiaban los profesores cada semana, la que iba a ser mi primera esposa fue mi maestra, Teresa Araceli se llamaba, porque tristemente ya se murió hace 17 años. Pero ella fue mi maestra y me enamoré de ella y me quedé completamente convencido que ahora Guatemala era el camino para mí. Terminé mi escuela, me declaré a Teresa, ella me dijo, defínete bien y luego hablamos. Eso de definir todavía me cuesta hasta el día de hoy. Pero regresé a México a terminar la situación con la señorita mexicana en Michoacán, pero no fue problema porque ella me dijo que ya no quería saber nada de mí. Y regresé casi inmediatamente, unas semanas después, a Guatemala y empezando en cero otra vez. Ahora resultaba que Teresa, mi novia guatemalteca, era miembro del grupo carismático de los católicos de su ciudad, Huehuetenango, y era una de los líderes de este grupo. Tenían un sacerdote carismático bastante dinámico, muy interesante el hombre. Y, pero como yo era ateo, pero por la experiencia que había tenido en California, por lo menos ya me interesaba conocer más en cuanto a la fe, porque no había definido que Dios había sido aquel que me habló en California. Entonces un día, esperando a Teresa en la escuela donde ella trabajaba, se acercó un hombre a mí que se llama Elliot Tepper, en España le dicen Elías Tepper, el director internacional de Betel, y se me acercó, me dijo, yo soy Elliot, mucho gusto, ¿eres tú cristiano? Y yo le dije, nací católico, pero no sé, ¿conoces tú a Jesús? Eso fue lo primero que me dijo este hombre. Y yo como digo que yo no era creyente todavía, entonces yo le dije, Jesús, estás hablando del tipo que tiene hoyos en las manos y en los pies. Pero Elliot no hizo caso a mi blasfemia y me dijo, sí, Jesús. Entonces yo dije, no, lo siento, pero Jesús para mí no existe, porque la imagen que yo tenía de Jesús era un hombre con poco vestido, colgado, muerto en una cruz. O sea que mencionando a Jesús, la primera imagen que venía a mi mente era a Jesucristo crucificado y muerto, porque así lo había visto todos los días en mi casa, encima de la puerta de nuestra cocina. Cuadros tienen poder. La pregunta, ¿conoces tú a Jesús? Para mí fue una pregunta completamente absurda, porque yo solo lo hacía muerto. Entonces Elliot Tepper me empezó a contar su testimonio. Él de origen era de los Estados Unidos, judío, un hombre muy educado. Me di cuenta que se había graduado de economía en la Universidad de Harvard, o sea que una de las mejores del mundo, pero había conocido a Jesús y trabajaba de misionero en aquel tiempo en Puebla, México. Y así me llamó la atención. Y por la gracia de Dios, en este tiempo había varios misioneros estudiando español en la escuela de mi novia Teresa, y ellos me adoptaron, este ateo alemán, para compartirme de su fe. Lo bueno fue que eran misioneros de diferentes denominaciones, no eran todos la misma. Yo no conocía nada. Yo solo sabía que existe el católico romano, y viviendo en Alemania sabía que existen los luteranos o los luteranos, pues, y fuera de esto desconocía el mundo cristiano completamente. Entonces Dios me tenía misericordia de que los primeros que me hablaban de la fe no todos eran de la misma fracción.
sino que eran diferentes. Y en cierta manera eso fue bueno para mí. Tenía muchas preguntas y estas personas empezaron a contestar mis preguntas. Entonces, Elías Tepa, el Elliot, me llevó a diferentes iglesias que se decían que eran conservadoras, o sea que con un tipo de culto más tranquilo, más formal. Me llevó también a una iglesia pentecostés y en aquel tiempo yo pensé que estaban enfermos psicológicamente porque gritaban y era un ambiente muy, muy extraño para mí, que no conocía nada. No me gustaron el ambiente de una iglesia pentecostés. Y claro que Teresa, mi novia, me invitó a asistir al grupo de los carismáticos católicos, que había más vida que en las iglesias conservadoras, pero estaba un poquito más moderado que lo pentecostés. Estoy hablando desde mi punto de vista subjetivo, no estoy juzgando, por favor, que nadie me vaya a malentender. Entonces, Elliot me regaló mi primer Nuevo Testamento y me dijo que empezara a leer en Juan 14 y empecé a leer la Biblia y Teresa me empezó a invitar a las reuniones entre semana del grupo carismático. Conocí al sacerdote, para los que viven en Guatemala y Huehuetenango, el famoso padre Andrés, ya se murió, pero él también fue bueno para mí. Entonces, asistí a este grupo y lo sentí muy, muy bonito. Y a misa iba, pero no mucho, pero las reuniones carismáticas sí me llamaban la atención. Entonces, en el agosto del 79, ellos organizaron un rito católico que se llama la Adoración del Santísimo. Yo, siendo ateo, desconocía el contenido de todo eso. Había visto cosas en la Iglesia Católica en Alemania, pero no sabía nada de eso. Y la idea era de que el sacerdote tomaba la hostia y en la idea católica la transformaba al cuerpo de Cristo y la ponía en una cosa de oro con una ventana que se llama monstranza, parece, en una ventanita. Y en el entendimiento católico, porque esta hostia ya era el cuerpo de Cristo, según ellos, entonces la presencia de Cristo estaba físicamente en el lugar. Un cuartito al lado de la iglesia era. Allá va a haber una foto donde sucedió eso. Yo no podía relacionarme con lo ritual de lo que hacían o con esta cosa de la monstranza y la hostia, no, porque no sentía ninguna conexión hacia eso. Pero por primera vez desde mi niñez me arrodillé y empecé a hablar con Dios. Y como todos estaban orando, no había programa realmente en este evento. Más que todo, todos se pusieron a orar y a cantar, pero más que todo orar. Y yo no sé cuánto tiempo oré, pero fueron mucho tiempo. Y cuando terminé de orar y cuando me levanté, sentí como si amor líquido me entraba por la cabeza y me pasaba por todo el cuerpo hasta los pies. Y sin tener ninguna idea de doctrina, sin saber nada de enseñanza cristiana, porque lo católico ya se me había olvidado.
en cierta manera yo sabía, aunque no usaba la terminología, que había nacido de nuevo. Porque cuando salí de esta reunión, encaminé a mi novia a su casa y yo le dije, en otras palabras tal vez, ahora sé por qué vivo y para qué vivo. La pregunta de mi juventud, ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Como se me contestaron estas preguntas fundamentales de la vida humana en este momento en que fui lleno supongo que fui lleno del Espíritu Santo y del amor de Dios. Como Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Esa fue mi experiencia, pero no fue un asunto de fe, no fue algo que sentí físicamente en mi cuerpo. Allá empezó mi caminar con Jesucristo conscientemente, y en una segunda parte ya voy a explicar por qué caminos me llevó el Señor, porque sería mucho hacerlo solo en una plática. Así que pueden estar atentos, habrá una segunda parte de eso donde yo voy a explicar qué pasó después de que yo nací de nuevo, sorpresa, sorpresa, dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana. A esperar entonces.